Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a generar mucha conversación y expectación, porque vamos a hablar de uno de los actores más queridos y comentados del momento, nada más y nada menos que Can Yaman. Si han leído bien el título, porque hoy vamos a desvelar qué hará Can Yaman tras su incursión en el mundo de la actuación, porque parece que tiene planes que nos van a sorprender. Si son tan fans como yo o simplemente sienten curiosidad por saber qué le depara el futuro a esta estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en todos estos emocionantes detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguna de nuestras novedades. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Estamos ansiosos por compartir esta información con ustedes. Como muchos saben, Can Yaman se ha consolidado como un actor de renombre internacional gracias a su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo físico. Hemos sido testigos de su éxito arrollador en series turcas que han batido récords de audiencia, y más recientemente de su incursión en producciones italianas que también han sido muy bien recibidas. Sin embargo, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las carreras evolucionan constantemente y los artistas buscan nuevos horizontes y desafíos. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de los RUMORES, las pistas y, lo más importante, las confirmaciones sobre lo que Can Yaman tiene planeado para su futuro, más allá de los sets de filmación tal como los conocemos. ¿Se dedicará por completo a otra faceta del arte? ¿Está pensando en emprender un nuevo camino empresarial? ¿Quizás un proyecto que combine sus pasiones? La intriga es grande y las especulaciones están a la orden del día. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, desde entrevistas recientes hasta informaciones de medios especializados en el mundo del espectáculo, y lo que hemos encontrado es realmente fascinante. Can Yaman no es alguien que se conforme fácilmente y parece que tiene una visión clara para su carrera, una visión que va más allá de interpretar personajes en la pantalla. Se habla de un proyecto muy ambicioso, algo que podría revolucionar su trayectoria y, quién sabe, quizás hasta la forma en que lo conocemos. Pero vayamos paso a paso porque la historia es jugosa. Durante mucho tiempo la carrera de Can Yaman estuvo fuertemente ligada a las telenovelas turcas, donde se ganó a pulso el título de galán. Series como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama mundial. Su capacidad para transmitir emociones, su presencia escénica y su conexión con el público lo convirtieron en un fenómeno. Pero como mencionamos, la evolución es clave. Su salto a Italia y su participación en producciones como Viola come il mare demostraron su versatilidad y su deseo de explorar diferentes géneros y mercados. Y es precisamente en Italia donde han surgido muchas de las pistas sobre su futuro. Se ha rumoreado y en algunos casos confirmado que Can Yaman está explorando una faceta empresarial. No se trata de un negocio cualquiera, sino de algo que se alinea directamente con su estilo de vida y sus intereses personales. Hay fuertes indicios de que está involucrado en el desarrollo de una línea de productos, y no hablamos de moda o belleza en un sentido tradicional. Lo que parece estar en el horizonte es algo relacionado con el mundo del bienestar y la salud, un sector en constante crecimiento y que sin duda puede atraer a una audiencia global. Imaginen productos inspirados en sus rutinas, en su filosofía de vida, o incluso en su herencia. Las posibilidades son enormes. Además de esta faceta empresarial, que ya de por sí es una gran sorpresa para muchos de sus seguidores que lo ven principalmente como un actor, también se está hablando de un posible regreso a la actuación, pero quizás en formatos o con enfoques diferentes. Hay quienes especulan con la posibilidad de que Can Yaman esté interesado en producir sus propias historias, en tener un rol más activo en la creación de los contenidos que protagoniza. Esto le daría un mayor control creativo y la oportunidad de desarrollar proyectos que realmente le apasionen, quizás abordando temas más profundos o explorando personajes más complejos. Otra área donde se ha especulado mucho es en el ámbito de los deportes. Can Yaman es conocido por su físico tonificado y su amor por el ejercicio. Podríamos estar ante un proyecto relacionado con el deporte, quizás una fundación, una marca deportiva, o incluso incursionar en el mundo del entrenamiento personal a nivel masivo. Es una posibilidad que no se puede descartar, dado su estilo de vida y la forma en que proyecta una imagen de salud y vitalidad.
Lo más interesante de todo esto es la estrategia detrás de estas posibles movidas. Si Can-Yaman está diversificando sus intereses y explorando nuevas áreas, está construyendo una marca personal mucho más robusta y multifacética. Esto no solo le permite mantener su relevancia en el ojo público, sino que también le abre puertas a nuevas oportunidades y le da una mayor independencia en su carrera. Ya no se trata solo de ser la cara visible de un proyecto, sino de ser el creador, el impulsor, el visionario detrás de él. En entrevistas recientes el propio Can-Yaman ha sido un poco esquivo, pero ha dejado entrever que busca nuevos desafíos, y que quiere explorar otras facetas de su personalidad y sus pasiones. Si bien no ha dado detalles concretos sobre un proyecto específico, estas declaraciones, combinadas con los rumores y las informaciones que van saliendo a la luz, pintan un panorama muy interesante. La sorpresa que promete el título del vídeo no es infundada. Pensemos en el impacto que esto podría tener. Si Can-Yaman lanza una línea de productos de bienestar exitosa, o se involucra en la producción de series con un enfoque diferente, estará demostrando una madurez profesional y una visión a largo plazo que van más allá de las expectativas que a menudo se tienen de las estrellas del entretenimiento. Estará demostrando que es un artista completo, un emprendedor nato y una figura pública con la capacidad de influir en diferentes ámbitos. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy dinámico. Los artistas deben adaptarse, reinventarse y buscar constantemente nuevas formas de conectar con su audiencia y de expresar su creatividad. Can-Yaman parece estar haciendo precisamente eso. No se está quedando quieto, esperando a que le lleguen nuevos guiones, sino que está tomando las riendas de su carrera y construyendo activamente su futuro. Ahora, ¿cuándo sabremos todos los detalles? Es probable que en los próximos meses tengamos anuncios más concretos. Las grandes sorpresas suelen guardarse para momentos estratégicos, y es muy probable que Can-Yaman y su equipo estén planeando una revelación importante. Mientras tanto, nosotros estaremos aquí, atentos a cada novedad, para traerles la información más fresca y veraz. La gran pregunta que surge es, ¿cómo reaccionará el público ante estos cambios? Sus fans, que lo han seguido y apoyado incondicionalmente, seguramente estarán emocionados de ver a su ídolo explorar nuevas facetas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que algunos seguidores prefieran verlo exclusivamente en su rol de actor. Pero sinceramente creo que la gran mayoría apreciará su ambición y su deseo de crecer. En resumen, los puntos clave de lo que hemos hablado hoy son: Can-Yaman no se detiene en la actuación. Parece estar incursionando fuertemente en el mundo empresarial, con un enfoque probable en el bienestar y la salud. Además, no se descarta su participación en la producción de contenidos o en proyectos deportivos. En definitiva, está construyendo una marca personal multifacética y ambiciosa. Y esto nos lleva a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes estas pistas y especulaciones sobre el futuro de Can-Yaman. Realmente creo que estamos ante la etapa de una evolución profesional fascinante. Ya sea en la pantalla, en los negocios o en cualquier otra aventura que emprenda, estoy seguro de que seguirá dejando huella. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas posibles nuevas direcciones que Can-Yaman podría tomar. ¿Les sorprenden? ¿Les entusiasman? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más vídeos así, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.